preciosa para mí que el oro y oro refinado. Señor, ayúdanos a amar cada día más tu palabra, porque tu palabra refleja tu carácter, quién eres tú, cómo eres, cuál es el deseo de tu corazón, qué quieres que tu pueblo haga, cómo quieres que tu pueblo viva. Todo está en tu palabra. Líbranos, Dios, de ser cristianos de nombre, o mejor, líbranos, Dios, de ser anticristos, como estamos mirando en el tema. Que ayúdanos a mirarnos, Señor, hoy en tu palabra y tener conciencia de lo que somos. Por favor, oh Dios, examina nuestras vidas en esta mañana, no por lo que yo voy a decir, sino por lo que tu palabra dice. Y como veíamos en el tema de esta mañana, ayúdanos a mirar tu palabra como un todo. Nunca, Padre, permita que entremos en el error de ver la palabra por porciones. Y por favor, nunca nos permitas tan siquiera pensar que el Antiguo Testamento es menos que el Nuevo. Es más, yo quisiera llegar a decir lo que dijo un gran erudito de tu palabra. Que esto me impresionó, Señor. Si yo conozco el Nuevo Testamento, soy un niño en la fe. Pero si yo conozco el Antiguo Testamento, soy maduro en la fe. Es que el Antiguo Testamento nos habla de ti, Jesús. En el Nuevo Testamento es la claridad. Pero descubrir el Antiguo Testamento y encontrarte a ti ahí no es fácil. Pero Espíritu Santo, tú nos ayudas a encontrarlo ahí. Así que te doy gracias por tu palabra, por la revelación que nos dejaste en tu palabra y por la iluminación que ahora traes por medio del Espíritu Santo. Acudo a ti, Espíritu Santo, para que le des iluminación a esta palabra en esta mañana, que nos permita, Señor amado, poder comprender el tema. En el nombre de Jesús, amén. 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 Continuando, hermanos, con la serie, o la miniserie mejor. Voy a mirar el reloj porque tengo que estar muy sincronizado. La miniserie, comenzamos hace 20 días atrás acerca de los anticristos en la Biblia. Los anticristos en la Biblia. Y vi la necesidad de predicar esa serie porque estudiando Juan, en el capítulo 2, versículo 18 y versículo 19, dice que los anticristos habían venido a la iglesia en esa época. Que los anticristos estaban con nosotros. Pero que los anticristos habían salido de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros, hermano? Porque no eran de nosotros. Pero el punto crítico es que dice que estaban con nosotros. Para que supiéramos que no todos son de nosotros. Eso fue lo que tocó mi corazón. Para que supiéramos que no todos son de nosotros. Y miren, hermano, otra vez, los anticristos en la Biblia es una serie de mensajes que surge para que la iglesia del Señor se evalúe. Esta iglesia local, la iglesia que está comenzando en Tuluá, todas las iglesias que hayan en el mundo entero, nos tenemos que evaluar, porque hay mucha gente que ha estado con nosotros, que ha hecho lo de nosotros, que ha participado de nosotros, pero terminaron no siendo de nosotros, y eso se llaman los anticristos. Y la idea es que usted, hermano, que profesa la fe del evangelio, no vaya a ser que al final usted termine en el lado izquierdo como una cabra y no en el lado derecho como una oveja. Así que necesitamos evaluar nuestras vidas a la luz de esta palabra. Y entonces, al mirar estos anticristos que nos habla Juan, ¿y qué es un anticristo, hermano? Otra vez
usted fácilmente detecta ese anticristo, es esa herejía, ese movimiento, esa iglesia falsa, es anticristo. No. Sí, en parte sí, pero hay unos anticristos que Juan los detecta y eran los que estaban con nosotros, pero que al final salieron y evidenciaron que no eran de nosotros. Y decíamos claramente, y otra vez lo reitero, que un anticristo es el que se opone a Cristo, el que está en contra de Cristo. ¿Y qué manera mejor de definir una persona que está en contra de Cristo que aquel que está en contra de su bendita palabra? Todo cristiano, llámese cristiano, pero que está en contra de la palabra de Dios para obedecerla, ese es un anticristo. Y eso es lo que estamos evaluando en la palabra. Así que comenzamos a mirar el primero, Caín, y ahí nos demoramos un mensaje. Solamente una pequeña referencia de Caín. Decíamos que Caín es una persona que tuvo la oportunidad de ser un adorador. ¿Cuál es el problema de Caín? Caín nunca fue. Caín estuvo en la familia de Adán y Eva. Caín fue levantado en la familia de Adán y Eva. Es más, Caín hasta tenía una forma de adorar. Él hacía altar para adorar a Dios. Pero Caín fue el primer humanista que dijo, Dios lo dijo así, yo lo hago así. Fue el primer humanista, fue el primero que dijo, lo hago a mi manera. Y cuando tú, hermano, y yo hago las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, soy un humanista. Y todo humanista es uno que está en contra de Dios. Y entonces tenemos a Caín, que no era regenerado, porque Caín nunca hizo su sacrificio por la fe como si lo hizo Abel. Caín tenía un corazón malo, no tenía amor porque mató a su hermano. Y Caín terminó siendo del maligno, como la Biblia lo registra. Pero el punto es que Caín estaba ahí. El segundo que veíamos hace 8 días, hermano, y no, yo pensé llevar 2, pero no. Hoy sí voy a partir los 2. Confío en Dios. Balaam. Ay, Balaam. Balaam es aquel falso profeta que muchos eruditos están ahí y que no se sabe, era verdadero, no era verdadero, cayó de la gracia o qué pasó. Pero Balaam, hermano, estuvo con el pueblo de Dios, le hablaba a Dios, Dios le hablaba a él, Dios hablaba a través de él, pero Balaam era un anticristo, nunca fue del pueblo de Dios, pero estuvo con el pueblo de Dios. Número 3, vamos a hablar hoy de Coré y su séquito, y yo voy a milimetrar allá mi reloj para poder ver ahora, porque tengo 2, tengo a Saúl también y quiero sacarlos hoy para que entre 8 días veamos 2 del Nuevo Testamento y en 15 días 2, otros 2 y termino esta serie de esos anticristos. ¿Verdad? ¿Por qué estos anticristos, hermano? La iglesia de Cristo debe estar segura, debe estar persuadida. Un hijo de Dios debe estar convencido desde la corona de su cabeza hasta la planta de su pie de que Él es un hijo de Dios. Pero seguro no por Él, seguro por la palabra, y seguro no solamente por la palabra, Él y la palabra, sino porque la gente de alrededor de nosotros lo está viendo por el testimonio que estamos dando, es decir, la santidad. No nos engañemos. Ningún árbol malo da fruto bueno. Ningún árbol bueno da fruto malo. Así que por su fruto los conoceréis, dijo Jesucristo. Y este tema es para evidenciar los verdaderos hijos de Dios en medio de tanta falsedad, en medio de tantos cristianos, entre comillas, que no son hijos de Dios, en medio de tantas iglesias falsas, no son iglesias verdaderas. Y cada vez esta iglesia, como es la consigna que tenemos, será más y más bíblica, para ser más y más sana en la fe, que es lo único que nos evidencia que verdaderamente somos de Dios. Coré y su séquito. A verle el título que le he dado: Caín, los que pervierten la adoración por su corazón impío y malvado. Caín es el que pervierte la adoración a Dios. Balaam, los que pervierten la doctrina por su corazón codicioso. Decíamos que no sé si él fue el que fundó la teología de la prosperidad. Pero Coré y su séquito
son los que pervierten el orden y la tranquilidad de la iglesia por amor al poder y a la posición. Pervierten la tranquilidad de la iglesia porque en ellos hay un deseo de poder. Porque ellos son los que quieren tener el mando. Coré es el tipo de personas que no se somete al orden divino que Dios dejó de autoridad y quieren ocupar el lugar que no les corresponde. Ahora, puede ser que no haya ese tipo de Caínes, de Caínes, de Balaam o de Coré. O puede ser que usted diga, yo no soy anticristo, pero ¿qué tal si tiene el espíritu de estos personajes? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, con estos mensajes yo no pretendo decirle que usted es uno de ellos. Ahora, si lo es, el Espíritu Santo es el único que puede redarguir eso. Ahora, pero sí mi propósito es que si en mí hay ese espíritu, porque puede estar, me arrepienta, le pida la guía al Espíritu Santo y yo salga de eso. Porque con Dios no se juega. Y eso es lo que yo quiero que miremos. Entonces, Coré siendo levita, y esto es impresionante, y sirviendo en el tabernáculo, se rebeló contra el sumo sacerdote Aarón, quería el puesto, y se rebeló contra el líder Moisés. Vamos a mirar Números capítulo 16. Números capítulo 16. Yo tengo aquí varios punticos, pero tengo que correr. En términos general, Coré y su séquito traman un plan para desprestigiar y derrocar a su líder Moisés con críticas y calumnias, y de esta manera ganan amigos que le siguen y le apoyan. En otras palabras, Coré no se somete. Coré se cansó del sometimiento. El espíritu de Coré en la iglesia es aquel que se cansa del orden que Dios estableció. Y entonces dijo, yo hago las cosas a mi manera. Otra vez con el espíritu de Caín. Varias cositas aquí. Tomó gente de renombre, líderes. Más o menos cuántos eran. A ver, se supone que era una tribu. Los levitas eran como 150.000 personas más o menos. Porque ahora vamos a ver un número de 250 y otro grupo. Bueno, entonces no eran muchos comparado con los 150.000 levitas y más o menos 2 millones de personas en Israel, en las 12 tribus. Pero entonces, ¿qué es lo que hace él? Él toma gente de renombre y se levanta contra el líder Moisés. Veamos los primeros 3 versículos. Yo voy a ir rapidito acá. Dice que número 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coab, hijo de Leví. ¿Coré era qué? Hijo de Leví, era levita. Y Datán y Abirán, hijo de Eliab. Pero mire el cuarto, y On, aunque On se retira más adelante, pero On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. O sea que, de Rubén, los otros eran levitas, pero este cuarto era de Rubén, o sea que ya se estaba propagando una rebelión. Tomaron gente, esos 4 principales tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. 250 varones de los hijos de Israel. ¿Y quiénes eran ellos? Príncipes de la congregación, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, 250 líderes. ¿Se acuerdan que Jetro le había dicho a Moisés que él no podía llevar solo la carga, que levantara líderes, y él puso varios líderes allí? Y ahí estos se levantan. O sea, Coré, que es un levita, que era un sacerdote, él comenzó a ver que Moisés tomaba ciertas decisiones. Pero usted mire el contexto, atrasito usted encuentra que Moisés tomó y hubo alguien que, no recuerdo si fue que violó a una muchacha, que fue lo que pasó, pero lo asesinaron, tomaron decisiones. O sea, Moisés tomaba decisiones porque Dios le había dicho. Toda decisión que tomaba Moisés era porque Dios se lo decía. Pero a Coré le pareció malo y él dijo, pero estos están tomando decisiones, yo no estoy a favor de las decisiones que está tomando mi líder, así que yo voy a armar mi propio liderazgo. Más o menos es la idea. Ahora, ellos estaban inconformes con el ministerio, digámoslo así, y querían el poder. O sea, ellos inconformes con lo que estaban haciendo. Y hermano, versículos 4 al 11 voy a leer, pero quiero decirle algo, me adelanto a esto. Mire, Dios lo llamó a usted para hacer algo y usted tiene que saber qué es. Dios lo puso a usted a hacer algo aún en una iglesia local.
Usted tiene que hacer es eso. Usted no tiene que envidiar lo que Dios llamó a hacer al de acá, lo que Dios llamó a hacer el de allá, lo que Dios llamó a hacer el de allá. Usted tiene que hacer lo que Dios le llamó a usted a hacer. Si usted comienza a envidiar el ministerio que tiene la otra persona, o el don, o el talento que tiene la otra persona, usted ya está entrando en el espíritu de Coré. Porque Dios le había dado a Coré un ministerio. Versículo 4. No hemos leído el 3 todavía. El 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, noten lo que le dijeron, basta ya de vosotros. ¿Ya? ¿Suficiente? Porque toda la congregación, todos ellos son santos. La palabra santo es separado. Escuche, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Sabe qué es lo que está diciendo en otras palabras? Mire, Moisés, quieto ahí. Aquí traigo 250 líderes y ya tengo convencida a medio pueblo. Basta ya de su liderazgo. Toda la congregación de Israel es santa, es apartada por Dios, Dios la sacó. Pero ustedes no. Ustedes ya están desechados por Dios. Nosotros somos los santos, ustedes no. Es lo que está diciendo él. Ahora sí. Él tenía envidia del ministerio, lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 4. Cuando oyó Moisés esto, mire lo que debe hacer un líder. Se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. Vamos a ver si es verdad. Y quién es santo, y hará que se acerque a él. El que él escogiere, él se acercará. Así. Haced esto, tomaos incensarios Coré, o sea, le dio la oportunidad, y todo su séquito, poned fuego en ellos, poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Sabe la respuesta de Moisés? Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Y esta es la parte que yo quería enfatizar, el celo que tenía. Miren, os es poco que el Dios de Israel os haya levantado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. O sea, ¿les parece poco que Dios del pueblo de Israel los haya seleccionado como líderes para que ministren en el sacerdocio? Y les preguntan, ¿procuráis también el sacerdocio? Bueno, para que ministren en el tabernáculo, ¿procuráis también el sacerdocio? Ellos ministraban allí, no sé, había muchas cosas que hacer, pero ellos querían ahora ser sacerdotes. O sea, los 250 querían ser sacerdotes, porque Leví, Coré, quería la cabeza de Aarón. O la de Moisés, tal vez. Versículo 10, versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. ¿Qué es Aarón? En otras palabras, Aarón está ahí, no porque él quiso, no porque yo lo puse. ¿Se acuerda cómo fue que escogió Dios a Aarón? Moisés está ahí, no porque él quiso, no porque alguien lo puso, Aarón lo puso. ¿Se acuerda cómo se escogió a Moisés? Moisés dijo como 4 veces, yo no soy el hombre, yo no voy, manda a otro. Hasta dijo, soy tartamudo. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Bueno, está bien, si es tartamudo, ahí no tiene a Aarón. Pues entonces, Aarón será tu boca. Yo estoy contigo y Aarón es tu boca. Pero, esa fue la manera. Y entonces Dios levantó, eran hermanos obviamente, pero Dios levantó a Moisés como el líder, y a Aarón llegó a ser el sumo sacerdote. Pero estos se levantaron contra él. ¿Quién es? O sea, ¿acaso nosotros estamos aquí porque el hombre nos eligió? Hermano, cuando usted está seguro, escúcheme esto, cuando usted está seguro de lo que Dios lo llamó a hacer, usted no tema, porque nadie le puede mover el piso. Si alguien dice quítese de ahí, quítese, porque Dios lo puso a usted y Él lo va a respaldar. Nadie lo puede quitar. Amén. Eso es impresionante. Otro punto ahí es que estaban inconformes con sus vidas espirituales y acusan a Moisés, también tiene una inconformidad espiritual. Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco. Y entonces le contestan,
a Moisés, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Óigame, ¿Egipto destilaba leche y miel? Pero eso es lo que está diciendo él. Sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Moisés estaba enseñoreando de ellos. A Moisés casi que lo apedrean, casi que lo matan. Ahora, todo lo que hacía Moisés era dirigido por Dios, pero ellos están diciendo, te estás enseñoreando de nosotros. 14, ni tampoco, esto es impresionante, nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. Sacará los ojos de estos hombres, no subiremos. Ahí donde yo veo una inconformidad de estos hombres. Hermano, ¿cómo se puede revelar una persona cuando está inconforme en su vida espiritual? Pues, hermano, mire, si usted tiene una vida espiritual, si Dios está contigo cada día, tú disfrutas a Dios, disfruta la palabra de Dios cada día, disfruta la presencia de Dios cada día, tú estás tan bien espiritualmente que tienes un gozo y comienzas a ejercer lo que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, y lo ejerces sin envidia, sin nada de estas cosas. Pero cuando uno está seco espiritualmente y ve que no le fluye nada en su vida, pero ve que a otro le fluye, comienza a envidiarlo de los otros. Y como que, ay, pero yo quiero estar allá. Qué pena. Bueno, voy a decir algo. ¿Sabe por qué las iglesias materialistas crecen tanto? Por este detalle, por el pragmatismo. Porque hay gente que tiene una iglesia, tal vez pequeña o mediana, y no se sienten cómodos, están inconformes, se dan cuenta que la iglesia de lado o la de no sé dónde está creciendo, ven que algo está sucediendo allá y yo quiero ir allá a asomar mis narices, y van y asoman las narices y se quedan. Aquella gente que anda de iglesia en iglesia tiene una inconformidad espiritual muy brava. Aquella gente que no se somete a un lugar donde Dios lo colocó tiene una inconformidad muy brava en su corazón. Coré se había ganado toda la congregación y la puso en peligro. Versículos 15, voy a leer desde el 15 hasta el 26. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Ahí está Moisés hablando con Dios. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo su séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Vamos a ver qué pasa. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echando en ellos incienso se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y vean el 19, y Coré había hecho juntar contra ellos, ¿cuánto? Toda la congregación. Claro, imagínense, hermano, está Coré, Datán, Abirán y On, y se han ganado 250 líderes, y ya se han ganado media congregación, y ahora ya la tienen toda la congregación. No sé cómo, por eso el punto es que Coré son los que pervierten el orden y la tranquilidad de la iglesia. Ellos están por debajo haciendo algo, por amor al poder y a la posición. Ellos querían derrocar a Moisés como fuera y a Aarón, y ellos estaban a rato, venían trabajando una división interna. Y cuando eso explotó, ya como que la congregación, hermano, claro que muchos estaban allá y no sabían por qué. Eso es lo que pasa. 2 o 3 manejan las masas, y la gente es como el que convoca las manifestaciones y todo eso salen. ¿Y usted por qué está aquí manifestando? No sé, a mí me invitaron. Y entonces le preguntaban a alguno: ¿y usted qué hace aquí con Corea en rebelión? No sé, a mí me dijeron que viniera, yo por eso estoy aquí. Ni sé por qué estoy acá. Ah, es contra Moisés la cosa, yo no sabía. Es lo mismo, hermanos. La gente hace cosas hoy día sin estar convencido de por qué lo hace. Como decíamos ahora en el estudio, la gente hoy día con el coronavirus está aplicando la sangre de Cristo en las puertas y en sus vidas sin saber qué es eso, porque eso no es verdad, eso no funciona, porque eso no es bíblico. No hay un texto bíblico que diga que usted se puede cubrir con la sangre de Jesús, pero la gente lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque es que el pastor ya lo hace, la iglesia ya lo hace, fulano ya lo hace y todo. La Biblia dice: no sé, pero los demás lo hacen, entonces yo también lo hago, y le funciona. No sé, pero lo hago.
así funcionara, no es bíblico. ¿Sabe dónde está la sangre de Cristo realmente? En mi corazón, en el corazón del regenerado. ¿Y qué hizo la sangre? No me quitó ninguna peste, me quitó la peste mayor, el pecado. El pecado. 19, Corea había hecho juntar contra él toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció, a toda la congregación. ¿Usted se imagina? La gloria de Jehová apareció. La chequina de Dios, la presencia de Dios se vino en pleno. Voy a arreglar este asunto. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, escuchen lo que les dice: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Diga, si el Señor hace eso, ¿quién queda? Y ellos, o sea, Moisés y Aarón, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Por boba? ¿Quién le dijo que estuvieran ahí? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: está bien, habla a la congregación. Uy, aquí hay dos voces. Está Moisés, el que está siendo desprestigiado, y está Aarón y su séquito, que están siendo levantados, y la congregación les está copiando. Ahora le dice Dios a Moisés que le hable a la congregación. Habla de la congregación y diles: apartados de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¿Ve? ¿Por qué no está On? Hermano, On hace rato había salido corriendo. Él dijo: conmigo no es. Quedaban 3 nomás, porque así es. O sea, hermano, hay gente que es como On, que van siguiendo la corriente, pero analizan un poquito y luego cuando se dan cuenta que la cosa no es verdad, se retiran, echan para atrás. Yo como que soy uno de esos de On. Yo he estado en muchas iglesias y he caminado un poquito, pero luego me he retirado porque la cosa la he visto que no es así. Y ojalá se levanten gente como On, que al comienzo pueden ser engañados, pero después, hermano, conociendo la verdad, se tienen que retirar de esas iglesias que no son bíblicas. En Tuluá se está levantando un grupo, precisamente porque se retiraron de esas iglesias que no son bíblicas. Fueron como On. La gran mayoría de los que estamos aquí nos retiramos y fui porque éramos como On. Al comienzo nos engañaron, pero después, ¿sabe usted cómo nunca será engañado? Con la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Su bendita palabra. ¿Dónde vamos? 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Qué eran? Hombres impíos. O sea que Datán, todos estos que fueron impíos, o sea que fueron caínes. Nunca estaban con el pueblo, pero nunca fueron el pueblo de Dios. Y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ahora viene lo terrible. Mire el juicio de Dios. ¿Hasta dónde fue que yo les dije que iba? 35. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abirán de en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, y esto es impresionante, sus hijos y sus pequeñuelos. La familia entera se estuvieron allí, todavía Datán y Coré, pensando que Dios los iba a respaldar. Y dijo Moisés: en esto conoceréis, y esto, a mí me impresiona esto, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieses todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Quieren saber por qué soy el líder? Diría Moisés. ¿Quieren saber por qué Aarón es el sumo sacerdote? Pues en esto van a saber. ¿En qué? 29. Si como mueren todos los hombres, mueren ustedes o mueren estos, o si ellos, al ser visitados según la suerte de todos los hombres, y si mueren como mueren todos los hombres, sería: Jehová no me envió. O sea, si la muerte para ellos es natural, o si estos siguen con vida, Jehová no me envió. 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, descendieren vivos al infierno. Esta es la palabra para ahí, Seol, infierno.
Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahora, ¿qué pasó? Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, escuche, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ¿Usted se imagina? Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno. Los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también a nosotros la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que querían el sacerdocio, que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, y continúa. Entonces después lo que pasó, porque más adelante hay una segunda rebelión de Coré y el Señor mata como a 24,000, creo. Si no es porque Moisés viene y le pide misericordia al Señor, la mortandad no cesa. Pero lo que quiero hablar acá, ya para concluir esta parte, para entrar al otro, es que Coré y sus séquitos son los que pervierten, dañan la tranquilidad de la iglesia, porque ellos tienen un amor al poder y a la posición. En otras palabras, son los que no se someten a la autoridad. Hermano, desde que Dios hizo al hombre, lo puso bajo autoridad. ¿Cuál es el orden? Dios, el Padre, es la cabeza de Jesús. Jesús es la cabeza de todo varón de la iglesia. El varón es la cabeza de la mujer. Y los padres, la cabeza de los hijos. Los patronos, la cabeza de los empleados. El gobierno, la autoridad de los civiles. Tenemos autoridad por toda parte. Dios lo estableció así. Usted levantarse contra cualquiera de estas autoridades que Dios estableció en su palabra es tener el espíritu de Coré y su séquito. Y entonces se convierte en un anticristo. Ahora la gran pregunta es: ¿era o no era Coré hijo de Dios? Nunca lo fue. O sea que él representa a los anticristos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Yo creo que On sí era, porque él se devolvió. Hermano, un verdadero hijo de Dios no traga entero, y seremos como los de Berea. Leeremos la palabra de Dios, y si algo no concuerda lo vamos a analizar un poco más, y si no concuerda vamos a estudiar. Pero escúcheme, usted como creyente es responsable de examinar las escrituras para no tragar entero. El problema que tenemos hoy día con las iglesias, con los cristianos que se congregan, es que no conocen las escrituras, no conocen la doctrina, no conocen la palabra de Dios. Por eso se dejan meter cuanto cuento, pastor, doctrina, iglesia aparece. Yo por eso los desafío y les digo una y otra vez: hermano, estudie las escrituras. Yo quiero saturarlos de las doctrinas de Dios, de la palabra, para que estudie. Lamentablemente por ahí hay un pastor, ojalá haya corregido, conoce la Reforma hace 3 años. Le dije: camine a estudiar al seminario. Yo ya llevo 5 años estudiando en el seminario. Sí, después, y luego me doy cuenta que no le gusta estudiar. Y yo le digo a la persona que me dijo: un pastor que no le gusta estudiar. Porque dicen que es que el cementerio bíblico no sabe lo que están diciendo. Hermano, si de algo que yo le agradezco a Dios en estos 5 años de crecimiento que he tenido de la palabra, por lo que he aprendido, conocer hombres de Dios que, como dice Timoteo, que trazan las escrituras, saben trazar las escrituras. Dios inspiró a los apóstoles y nos dejaron el Nuevo Testamento. Los profetas nos dejaron el Antiguo Testamento, y por 2000 años, hermano, se ha hecho doctrina. Yo tengo que creer a esta gente, a estos líderes que Dios ha levantado como autoridades para mí, que Dios ha levantado por 2000 años. La iglesia no comenzó ayer, y tampoco comenzó ayer con un hombre. La iglesia lleva 2000 años y Dios la ha preservado y la ha cuidado y ha cuidado su doctrina.
Aunque la Iglesia Católica quiso dañar, para eso se levantó Martín Lutero y Juan Calvino y los puritanos, y nos dejaron un legado, una herencia que hoy podemos mirarla y saborearla y decir gracias a Dios, porque estos hombres que Dios levantó, que hicieron doctrina, nos libran de los errores. Estos nuevos que aparecen por ahí. Número 4, Saúl. Los que toman en poco la palabra de Dios por las circunstancias. Yo no quisiera predicar de Saúl. Los que toman en poco la palabra de Dios por las circunstancias. Saúl es aquel creyente, entre comillas, digo yo, porque no puede ser, que mira la Biblia, que la estudia, la analiza y dice: esta palabra me conviene, la acepto; esta palabra no me conviene, no la acepto. Cuando la Biblia es un todo y hay que tomar un todo, los mandamientos de Dios son compactos, hay que tomarlos todos. ¿Acaso mismo Santiago no dijo: si usted cumple, por decir algo, 9 mandamientos, pero rechaza uno, se hace culpable de todos? Porque Dios tiene celo por su palabra. No es que son 9, es que son 10 mandamientos. Ahí los tenemos, como una sombrilla, hermano, porque de esos 10 mandamientos salen todos los demás mandamientos. Pero no. Hay gente que dice: yo tomo este y este no. Perdóneme el que me lo dijo así, pero aquí hubo gente que me dijo: y es que está malo, pastor, obedecer en este y en este no. No conocemos a Dios entonces. Yo voy a comenzar diciendo algo acá. ¿Por qué digo eso? Que los que toman en poco la palabra de Dios por sus circunstancias son personas que no conocen a Dios, que no valoran a Dios. Porque mire lo que le voy a decir, hermano: la palabra de Dios es el mismo carácter de Dios. La palabra de Dios me está hablando del carácter de Dios. ¿Quiere saber usted quién es Dios? La palabra te dice. Así que deshonrar tan siquiera un mandamiento y no obedecer uno solo tan siquiera, estoy deshonrando a Dios. No vamos a tener problemas con Saúl, porque como yo lo estamos enfocando a que gente que estuvo con nosotros pero que no era de nosotros. La gran pregunta es: ¿era Saúl de nosotros o no? Pastor, usted está hablando de nosotros, pero es que nosotros somos la iglesia de Cristo, Israel es otra cosa. Pues entonces usted no conoce la Escritura. Dios tiene un solo pueblo. La Biblia dice que nosotros somos el Israel espiritual. El Israel físico era el pueblo de Dios, pero era una semejanza, una tipología del pueblo de Dios. Ahora es la iglesia de Cristo. Recuerden que el Señor derribó la pared divisoria entre judíos y gentiles. Ahora el Señor tiene un pueblo, se llama la iglesia de Él, y esa iglesia está constituida por judíos creyentes y gentiles creyentes. Así de que si hay judíos no creyentes, esos son impíos. Si hay gentiles no creyentes, son impíos. Dios tiene un solo pueblo. Dios no tiene 2 pueblos, uno solo, se llama la iglesia. Así que la pregunta es: ¿era Saúl del pueblo de Dios o de la iglesia? Ahora usted me va a decir: ¿Saúl? ¿Cuál iglesia? Si la iglesia comenzó en Hechos 2, la iglesia no comenzó en Hechos 2. ¿Qué significa la palabra iglesia? En el original: asamblea, reunión, asamblea. Dios siempre ha tenido asamblea y reunión de su pueblo. O sea, Dios siempre ha tenido iglesia. Porque la palabra iglesia significa los apartados para Dios, los separados para Dios. Cuando Dios escoge a Israel de todos los demás pueblos y lo escoge como una nación para Él santa, se llama el pueblo de Él o la iglesia de Él. Mejor en el Nuevo Testamento, más claro, obviamente profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir el Espíritu Santo, pero cuando viene en Pentecostés, ahí no nació la iglesia. La gente cree que ahí nació. No, ahí vino el Espíritu Santo. ¿No oyó? Hechos 2, ¿nació la iglesia? No, ahí fue que vino el Espíritu Santo sobre toda carne. Ahí se cumplió la profecía del Antiguo Testamento. En Hechos 2 no nació la iglesia, en Hechos 2 vino el Espíritu Santo sobre toda carne. Pero hay gente que divide allá ellos. Entonces la gran pregunta es: ¿era Saúl sí o no? No voy a contestar esas posturas ahora, pero hay 3 respuestas. Hay unos que dicen: vea, Saúl
era salvo, pero Saúl perdió su salvación. Arminianos. La segunda postura, no, Saúl era salvo y Saúl siempre fue salvo, porque la salvación no se pierde. Entonces, ¿cómo se llama eso? Antinomianos. Pero están los otros, la tercera, Saúl nunca fue salvo. Ahí estoy yo, ahí estamos nosotros los reformados. Saúl nunca fue salvo. ¿Quién fue Saúl entonces? Uno de los que estaba con los que, sin ser de los que. Saúl entonces, ¿quién era? Aquellos que el Señor le va a decir en aquel día: ¿acaso no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios? No los conozco. O las 5 vírgenes que se fueron Señor, ábrenos. ¿Quién? No las conozco. Ese es Saúl. Y lo puede ver mejor en Hebreos capítulo 6, donde Saúl, porque algunos van a decir: ¿pero cómo? Si Dios llamó a Saúl como el primer rey. Sí, pero ¿por qué lo llamó como el primer rey? No porque Dios quiso, sino que el pueblo fue el que pidió el rey. Y el Señor dijo: listo, voy a complacer su corazón, ahí les doy. ¿Quieren un rey? Ahí se lo pongo. Y como ustedes lo quieren, alto, fortachón, así que usted quiere un rey, ahí está. Porque les quiero demostrar qué hace un rey, que cuando el corazón de ustedes es tan perverso y pide un rey, les quiero demostrar ese rey qué es lo que va a hacer. Y entonces ese rey hace todo lo malo delante de Dios, no porque era salvo, sino porque Dios permitió que eso pasara para demostrarle a Israel cuán malo era. Porque cuando ellos piden un rey, ¿qué están haciendo? Están despreciando a Dios, están despreciando la autoridad de Dios. Entonces aparece otra: pero es que fue llamado por Dios, pero es que Saúl profetizó, pero es que el Espíritu Santo vino sobre él, pero es que, sí. Lea Hebreos 6. Muchos fueron participantes del Espíritu Santo, participaron de la dicha de la palabra de Dios, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Saúl nunca fue un regenerado. Pero es que dice la Biblia que fue transformado en otro hombre. Sí, fue transformado en otro hombre, de ser un hombre tímido a ser ahora un hombre diferente. La transformación en otro hombre no implica regeneración. Ahora vamos a leer entonces. Lo primero, Dios le dio una orden estricta al rey Saúl. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Dios le dio una orden estricta. Versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, escuche, pues, está atento a las palabras de Jehová. Voy aplicando esta palabra. Hay gente que está con nosotros, pero que no es de nosotros. Y esas personas pueden estar atentas a la palabra. Él tenía que estar atento a la palabra de Dios, aunque no estuvo muy atento. Está atento, eso me llamó la atención por lo que va a pasar más adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Castigar a Amalek. Y mire, castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Sabe usted que cuando usted lee la historia, puede ir a Éxodo 17 o puede ir a Deuteronomio 25, registra que los primeros enemigos de Israel fueron los amalecitas, y que ellos no atacaron a Israel de frente, sino que lo atacaron por la retaguardia? O sea, le quisieron matar a todos los pequeños, los débiles. Y que Dios se enojó tanto que Dios hizo guerra contra Amalek y dijo: llegará el día donde me voy a vengar de lo que hizo Amalek a mi pueblo. Y el día llegó, y es ahora con Saúl. Y por eso Dios llama, levanta a Saúl y le dice: bueno, te doy una orden, está atento a lo que te voy a decir. Yo voy a castigar lo que le hizo Amalek a Israel. Verso 3, ve pues, para que usted entienda mejor el versículo 3 ahora, por qué era esto así. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiadas de él. Escuche, mata hombres, mujeres, niños, y mata unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire, acaba con ese nido, no deje nada vivo. En otras palabras, escuche, está atento a lo que le estoy diciendo. Saúl, tú eres el rey, te llamé. ¿Estás atento? ¿Estás oyéndome? Sí, Señor, te estoy oyendo. Te vas en misión. ¿Cuál es la misión? Me tienes que acabar con Amalek y con todo. ¿Me oyó? Sí, Señor. Bueno, esa es la orden. Ahora, ¿qué pasó? Saúl obedeció, pero parcialmente la orden. Versículos 4 al 9.
Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Vinieron Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscadas en el valle, y dijo Saúl a los ceneseos, bueno, esto fue una misericordia, apártense ustedes de aquí, salgan de Amalek para que no destruyan juntamente con ellos. Ellos no eran amalecitas, porque vosotros mostraste misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos, de entre los hijos de Amalek. Ya quedaron solamente los amalecistas. Saúl, escuchen, derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Lo destruyó. Si uno pudiera quedarse ahí, Saúl derrotó a los amalecitas. ¡Bum! ¡La palabra! ¡Qué bueno! ¡No! Versículo 8. Tomó vivo a Agar, rey de Amalek. No mató al rey, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ahora el pueblo, perdonaron. Mire, no lo mataron, perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, todo lo bueno. Escuche, no quisieron destruir, grave es esto, no quisieron, perdonaron, no quisieron, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mire, mi hermano, un anticristo, esto es lo que hace. Amalek es tipo de la carne. No tengo tiempo para ir ahora a eso. Uno puede decir, en mi vida yo destruyo toda mi carne menos este tampoco. ¿Por qué? Porque los amo. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado, por favor? ¿Ah? ¿Qué es pecado? ¿Cómo? Desobedecer a Dios. Más claro, ¿qué es pecado? Toda infracción de la ley es pecado. ¿Qué es pecado? Toda infracción de la ley es pecado. Cualquier quebrantamiento de la ley de Dios es pecado. Así que cuando Dios da una orden en su palabra y Él nos da unos mandamientos en su palabra, y yo digo este sí, este sí, este sí y este no, haga de cuenta Saúl diciendo, yo mato a todos menos a Agar. ¿Y por qué no Agar? Ah, porque tiene platica. ¿Y por qué no las veces he ganado? Ah, porque es dinero. No obedecer la palabra de Dios es irse en contra de Dios mismo. Esto es impresionante. Versículo 10. Hermano, llévese esto tan siquiera hoy. No obedecer la palabra de Dios es irse en contra de Dios mismo. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, me duele en el corazón haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Escuche, se ha vuelto de en pos de mí. Usted lo ve como sencillo, pero es que fue un mandamiento nomás. Él obedeció el 95, el 99% de la orden. No importa, la orden era el 100%. Ahí donde yo le doy gracias a Dios por la salvación, porque la orden de su ley preciosa y perfecta de los 10 mandamientos era guardarlos perfectamente. Como no los pudimos guardar, entonces Jesucristo vino, pagó la deuda de nuestros pecados por los mandamientos que yo no pude guardar, y Jesucristo también vino y cumplió legal la ley perfectamente y me justificó, me dio la doble imputación. Yo le entregué a Él mi pecado, Él me entregó a mí su justicia. Delante de Dios aparezco como que cumplí perfectamente la ley de Dios, pero yo todavía estoy en esta carne. Y mientras esté en esta carne, la ley de Dios sigue siendo vigente, por lo menos la ley moral. Aunque hay mucha, ahora estoy dando un poquito más la ley, me estoy dando cuenta que hay mucha ley. La gran mayoría de la ley civil está siendo llevada a cabo por los gobiernos, y aún hay partes de la ley ceremonial que está siendo cumplida. Jesucristo cumplió la ley ceremonial obviamente con tocante al sacrificio de Él, pero otras leyes que están por ahí, la iglesia las está cumpliendo. Una parte es el hecho de tener el culto para Dios aquí y tener acá, de alguna manera, una expresión de adoración a Dios, el sacrificio de vivo, de alabanza al Señor. Esa es una parte. Pero bueno, el Señor le dice, entonces le da la orden, mata. Él no perdonó. Entonces eso es lo que está pasando. Muchas veces nosotros
dejamos algunas cositas, algunos mandamientos, no, que son muy duros para cumplir. Hermano, mire lo que le voy a decir. Usted no los va a cumplir perfectamente, es verdad, ninguno los puede cumplir. Pero si en su corazón hay un deseo y hay una disposición para hacerlo, eso Dios se lo va a tomar. Saúl se engañó pensando que obedecer en parte era obedecer. El versículo 12. Yo leí el 11, sí. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Le fue dado aviso. Samuel diciendo, Saúl ha venido. ¿Yo? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí. Se levantó, y dice que él vino y levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Saben que Saúl estaba engañado y muchos de nosotros podemos estar engañados? Escuchen, hermano, tú y yo podemos estar engañados pensando que porque estoy cumpliendo la gran mayoría de los mandamientos y otros los dejo por el suelo porque no quiero. ¿Sabe por qué no quiero cumplirlos? Porque atentan contra lo que yo quiero, porque me sacan de mi estabilidad, porque es mi comodidad. Ahí estoy cómodo, ahí estoy estable, no quiero que nadie me moleste, no quiero que toquen ese cuarto secreto que tengo, no quiero que lo mire nadie. El problema es que Dios lo conoce. Y entonces es como el que viene al culto y viene aquí a adorar a Dios como si todo andara bien. Todo está bien, Señor. Me porté a 1000 maravillas esta semana. Vamos a ver. Saúl dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, le dice a Samuel, al sacerdote. Y Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido y vacas es eso que oigo con mis oídos. Como cuando usted llega aquí, hermano, y dice, pastor, no me ve. O le dice al hermano, o aparece delante de nosotros, soy un santo. Y entonces uno va a la casa suya y ese válido y ese bramido que escucho de su familia contra ti, y en la cuadra ese válido y ese bramido que escucho contra ti, y por el Facebook y por el WhatsApp y por los estados, y ese válido que yo veo que atestiguan contra ti, porque hay gente que ni en eso se cuida. Todo lo que tú compartas por las redes sociales, así tú le digas a Dios, he cumplido tu orden, son válidos, son bramidos de vacas que vienen contra ti y contra mí para decirnos que no es cierto, no es cierto. Las vacas bramarán, las ovejas van a dar sus válidos. 15. Saúl respondió, hermano, ¿por qué Saúl no era cristiano, no era creyente? Porque Saúl nunca confesó el pecado, debió caer de rodillas, pero Saúl, mire lo que dice, justificó su pecado. De Amalek los han traído. ¿Cómo? ¿Los han? O sea, usted no los trajo, los trajeron. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿El pueblo? Y las vacas. Pero con un propósito. El fin justifica los medios. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, o sea, dejamos unas vaquitas, pero fue la mejor. ¿Para qué? Para sacrificar a Jehová tu Dios, o sea, el fin justifica los medios. Hermano, pero es que la orden de Dios fue intacta, severa, destruye todo. Ahora míreme, hermano, ¿usted cree que acaso Dios los mandamientos no van así? El Dios que yo estoy conociendo en la palabra de Dios es un Dios así. Es mi palabra y mi palabra habla de mi carácter. Cuando tú lees tu palabra, me estás leyendo a mí. Yo no sé si tú tienes eso en tu mente. Cuando tú, claro, si tú no lees la palabra, contigo no estoy hablando. Estoy hablando con los que están leyendo la palabra, los que leen las escrituras todos los días. Es contigo que estoy hablando. El que dice que es creyente y que tiene la Biblia. Porque si tú no lees la Biblia diariamente, tú con
Testamento. ¿Y qué? ¿Acaso hay división en la Biblia? La palabra es una sola, un solo autor. Y él escribió en el Antiguo Testamento. Por eso hay que entenderlo poco a poco. Y nos habla de sombras. Y este Saúl es una sombra de los anticristos en la iglesia hoy día. No son salvos nada. Regáleme 5 minutos porque me toca. Entonces él se justifica. Saúl respondió, verso 15: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di, o sea, hable. 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, o sea, tú eras así, eras humilde, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido, y Jehová te ungió por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo: ven, destruye a los pecadores de Amalek y haz la guerra hasta que los acabes. ¿Acaso esa no fue la orden? ¿Por qué? Mire la pregunta: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Porque todo desobediente en algún mandamiento no oye la voz de Jehová, no la está oyendo. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vuelto al botín. ¿Y cuál es el botín? Las circunstancias. ¿Y por qué tú no obedeces ese mandamiento? Porque tal cosa. ¿Y por qué no obedeces el otro? Porque tal cosa. ¿Y por qué no obedeces el otro? Porque tal cosa. Siempre tú y yo encontraremos una justificación para no obedecer a Dios, sin darnos cuenta que esa desobediencia atenta contra el carácter de Dios. Y mire lo que pasa ahora, que esto es impresionante. 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Mira, este no se arrepiente, sigue justificando. Antes bien he obedecido la voz de Jehová tu Dios, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído al rey acá. No lo ve acá. He destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez se justifica, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Él fue el que las tomó el pueblo. ¿Yo qué culpa? ¿Para qué lo hizo? Para ofrecer sacrificios. ¿A quién? ¿Está conmigo en la lectura? ¿A quién? ¿A Jehová? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, ¿no es mi Dios? Ah, ¿no es el Dios de Saúl, cierto? Ah, ya entiendo. Los anticristos se congregan con nosotros, cantan con nosotros, oran con nosotros, leen la Biblia con nosotros, oren con nosotros, hacen todo lo de nosotros, pero al final lo hacen para Jehová tu Dios, porque no es mi Dios. Jehová es el Dios de Samuel, pero no es el Dios de Saúl. Ah, ya entiendo, aparecieron las llaves. Con razón no tomas en cuenta la palabra de Dios como es. Con razón la justifica. Con razón no guarda los mandamientos de Dios. Claro, porque tú, Dios, no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de tu invención, es el Dios de tu religión, es el Dios de tu iglesia, pero no es el Dios de la palabra de Dios. Por eso no tomas en serio los mandamientos de Dios. ¿Por qué no es tu Dios? Porque si es mi Dios, yo tiemblo ante ellos. Porque ellos, los mandamientos de Dios, son el carácter de Dios. Entonces se pone más fuerte. 22. Samuel dijo: se complace. O sea, Dios, el corazón de Dios está complacido. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuche, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Obedecer es mejor que los sacrificios. ¿De qué sirve hacer cosas
¿Para qué le diría a Dios, me trae esas vacas? ¿Para qué me trae esas ovejas? ¿Y para qué vamos a encender un sacrificio si tú no eres obediente? ¿Para qué vas a esa iglesia y te congregas si tú no obedeces la palabra de Dios? Eres igual que un impío. Ahora mire este texto. El 23, porque como pecado de adivinación, Dios compara el pecado de adivinación con la rebelión, porque el que adivina está en rebelión con Dios, porque no toma a Dios como su centro, y como ídolo e idolatría es la obstinación, quien no obedece está obstinado. Hay gente, ¿saben cuándo una persona se obstina? Cuando sabe que debe dejar ese pecado y no lo deja. Cuando sabe que debe obedecer ese mandamiento y no lo obedece, esa persona es obstinada. Y cuando la persona se obstina, para Dios es como un ídolo, es como una idolatría. ¿Sabe por qué es idolatría? Porque todo aquel, mire lo que está diciendo Dios, todo aquel que pone su centro en otra cosa es un ídolo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadidura. Pero si una persona no pone a Dios como su centro, y entonces su centro es ese pecado, por complacer ese pecado no obedece a Dios, entonces ese pecado es tu ídolo. O sea, en otras palabras, amas más tu desobediencia que a Dios. ¿Qué dijo? Amas más tu pecado que a Dios. Por eso yo entiendo mucho Hebreos, creo que es 1:9, y eso se aplica para todos nosotros. Jesucristo dijo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hermano, miren, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cuando una persona comienza a conocer la justicia de Dios y ama a Dios, ama su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su palabra. Cuando una persona ama sus mandamientos justos que están acá, ¿sabe qué termina haciendo? Aborreciendo el pecado, o sea, lo contrario a estos mandamientos. Así que ¿cómo terminó Saúl? Dos cositas más rapidito. Cuando usted lee Juan 14, usted va a encontrar una expresión que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Alguien va a decir, los mandamientos de Jesús son diferentes a los mandamientos del Padre. ¡Ja! Déjeme, yo me le río. Cuando Jesús dijo, guardad mis mandamientos, son los mismos mandamientos que están ahí. Él no tiene... O usted me va a decir ahora que el Padre tiene unos y que el Hijo tiene otros y que el Espíritu tiene otros. No, es que Él es uno solo. Es una sola palabra. No son dos ni tres. Y Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los obedece, los guarda, ese es el que me ama. De tal manera que si tú no obedeces y yo no obedezco, soy un anticristo, no amo a Dios. ¿Y sabe qué dice Lucas 17? Bueno, Saúl terminó, un programa que anteriormente por allá, Saúl en la olla. Saúl terminó en la olla. Terminó en el infierno, porque no era. Pero quiero terminar, Lucas 17:10 y ya. No les quito. Hoy me alargué un poquito. No siempre lo hago, pero era necesario. Pero Lucas 17, con esto termino. 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cómo somos nosotros si obedecemos? Siervos inútiles. Lo leo otra vez. Así también vosotros, cuando hayáis hecho ¿qué? Todo. 99.9. Usted me dirá, pero ¿por qué Dios dice así si yo no puedo obedecer? Hermano, míreme. Es que yo no puedo obedecer los 10 mandamientos. Yo lo sé, Dios lo sabe. Pero como Dios mire la actitud de su corazón. Además, ¿por qué sí podemos? Alguien, no, pues yo no puedo, pero porque intente. ¿Sabe por qué sí podemos? El impío no podrá jamás. ¿Sabe por qué sí podemos? Dos cosas. Llévese siempre esto. Usted es un regenerado. O sea, nació de nuevo. Y usted tiene el Espíritu Santo. Yo soy regenerado y tengo el Espíritu Santo. Suficiente para cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y por qué no puedo? Porque no me doy a Él. Porque no estoy mortificando mi carne. Pero cuando yo puedo cumplir con la ayuda del Espíritu Santo, entonces
Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos que inútiles somos. ¿Por qué, Señor? Porque lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces Saúl es otro que aparece en la lista como aquel que era un anticristo. Y esta predicación es para que miremos, no alcanzamos a ver todos los detalles de Saúl, mire todos los detalles de Saúl, porque después de este pasaje pasaron 25 años más hasta que murió, él mismo se suicidó. Pero toda la historia de Saúl nos habla de gente que parecía pero no era. Y eso es lo que yo quiero que nos evaluemos. Evaluémonos a través de la palabra, porque puede ser que no seamos Saúl, pero tengamos el espíritu de Saúl y tenemos que corregir. Amén. ¿Cómo sabemos que usted no es Saúl? Que si Dios le habló hoy, usted no va a justificar su pecado, para nada, sino que va a decir, sí, Señor, me equivoqué, perdóname, Señor, y otra vez para las que sean. Amén. Póngase de pie y oramos.